una irresponsabilidad hacerlo porque es un riesgo tremendo. Atención, el presidente del Congreso cita al Senado a plenaria presencial el próximo 13 de abril. Pide que no vayan senadores que estén enfermos o que sean mayores de 70 años. Ayudemos a quienes nos cuidan. Aliento y agradecimiento a médicos, enfermeras y camilleros. Proponen que los bienes del narcotráfico sean habilitados como hospitales de campaña. Alerta en frontera con Ecuador por incremento de contagios que podrían ingresar a Colombia. Congresistas insisten en salvavidas de la banca y del gobierno a la micro y mediana empresa. Buenas noches y mucha atención. El presidente del Congreso, senador liberal Lidio García Turbay, acaba de anunciar que citará para el próximo lunes 13 de abril en Bogotá para que inicien las sesiones de manera presencial. En entrevista desde Cartagena con nuestro director Jaime Honorio González, el senador García Turbay se mostró en desacuerdo con esta reunión, pero dijo que lo hace atendiendo los reclamos del país. Presidente, buenas noches. Los colombianos están preocupados y necesitan saber finalmente qué va a pasar con el Congreso. ¿Va a haber sesiones virtuales o va a haber sesiones presenciales o usted qué ha podido determinar? Es una irresponsabilidad hacerlo porque es un riesgo tremendo, pero indudablemente pues vamos a instalar este periodo de sesiones, lo vamos a instalar sin ningún tipo de problema. Estamos programados para el día 13, lunes 13 de abril a las 3 de la tarde en el recinto del Congreso de la República, del Senado de la República. Ahí vamos a estar y espero que vayan los congresistas que no tengan ningún tipo de problema de salud, los que no sean mayores de 70 años y el que quiera ir lo hace bajo su propia responsabilidad. Presidente, usted por ejemplo vive en Cartagena, ¿cómo va a hacer para llegar? Bueno, si pido un vuelo van a decir que abrieron el espacio aéreo para que el presidente del Senado vaya a Bogotá, única y exclusivamente, y cuánto cuesta ese vuelo si me mandan de la Fuerza Aérea o algo así. Yo me iría por tierra, son no sé cuántas horas. Entonces estaremos pendientes para el día 13, lunes 13 de abril, 3 de la tarde, plenaria del Senado de la República. Finalmente, después del decreto del presidente de la República, ¿usted siente que esas sesiones virtuales son legales o no? Esa es una respuesta que la tiene que dar la Corte Constitucional y hoy respetuosamente a los magistrados de la Corte Constitucional les hago el llamado que ojalá nos den una respuesta pronto, a ver si realmente no estamos trabajando en vano y que no estamos haciendo las cosas como deben ser. ¿A usted, a sus colegas los senadores les preocupa que sesionar y votar de manera virtual sea considerado ilegal? Sí, totalmente. Y a la mesa directiva, a mí como presidente del Senado me preocupa que las sesiones virtuales no sean legales. Vamos a tratar de que si instalamos el lunes 13 podamos dejar presentado el proyecto de reforma a la Ley Quinta de 1992 y que el gobierno le ponga mensaje de urgencia para que las comisiones primeras pues puedan debatirlo y sacarlo y que nos dé la oportunidad de que en momentos de calamidad el Congreso pueda sesionar virtualmente sin ningún tipo de problema legal y que lo pueda hacer de manera mixta, que quienes vivan en Bogotá pues puedan estar en el recinto y quienes no estén en sus casas o en sus regiones. ¿Es cierto que van a crear una comisión para hacerle seguimiento al tema del coronavirus, de las políticas, de los programas, de las ayudas que se están haciendo? A más tardar en el día de mañana estaré dando unos nombres para una comisión accidental para hacerle seguimiento desde el Senado de la República a la crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Va a ser integrada por senadores que realmente pues conozcan de estas situaciones y también incluidos no solamente los temas de salud, sino los temas económicos. Presidente, finalmente, ¿qué debemos decirle a los colombianos? Yo aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a todas las fuerzas políticas de Colombia a que olvidemos por un rato las polarizaciones. Nosotros debemos poner ejemplos como líderes. Nosotros tenemos
que tomar la iniciativa de estar unidos como hermanos, como colombianos que somos, y olvidarnos de que existen ideologías políticas diversas. Nosotros, señores colombianos, señores compatriotas, tenemos que estar pendientes de quedarnos en casa. Quédate en casa es la mejor opción, la mejor fórmula para poder combatir la expansión o la propagación del coronavirus. Presidente, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias, presidente Lidio, y gracias también a nuestro director Jaime Honorio González. Entonces, les resumo, citarán a plenaria del Senado el próximo lunes 13 de abril de manera presencial en Bogotá. Y a continuación les presento las conclusiones de la reunión virtual de jefes de bancada que se realizó esta semana. He propuesto que hasta que no tengamos la claridad en esta materia, consultando bien al Consejo de Estado, bien a la Corte Constitucional, se realicen reuniones a través de las herramientas virtuales y podamos los voceros de los partidos, los senadores, tener un diálogo con los ministros de Salud, de Hacienda, de Vivienda, etcétera, para ir analizando las medidas en torno al COVID. Aplaudimos que se puedan hacer reuniones de manera virtual, en lo cual el presidente del Senado ya está trabajando en la plataforma en que lo haríamos. Y es algo totalmente necesario. ¿Para qué? Para llevar propuestas los partidos políticos en aras de mitigar esta pandemia. Hemos habilitado una comisión parlamentaria especial para estos tiempos de crisis que se reúna permanentemente con el gobierno nacional, ojalá con el presidente de la República. La primera reunión será este viernes 3 de abril. Ojalá con la presencia del presidente y de varios de sus ministros para evaluar la situación del coronavirus. Esta noche está en Medellín mi compañera de SED, Marcela Baena, cumpliendo juiciosamente con la cuarentena. Marcela, buenas noches. Hola Carol, ¿qué tal? Muy buenas noches. Seguimos muy juiciosos aquí en casa, cuidándonos, adaptándonos a estas nuevas circunstancias e invitando a todos los colombianos a hacer lo mismo. Por ahora les cuento sobre las propuestas del Partido Liberal al presidente Iván Duque para superar esta pandemia. Las propuestas de los senadores liberales están dirigidas a superar las afectaciones a nivel económico, social y de salud generadas por la pandemia. Debe renegociar la deuda externa, disponer de una parte de las reservas internacionales, solicitar un crédito en el Banco de la República y redireccionar las regalías para proteger el empleo, el aparato productivo, el sector de la salud, tanto en infraestructura, equipos y estabilidad laboral digna. Atender la grave situación que atraviesan pequeños productores del campo y agroindustriales por los altos niveles de stock de cosecha que no han podido ser comercializadas y seguridad en zonas de frontera son otros de los llamados que se hacen desde el Partido Liberal. Debe disponer de unas compras estatales de la producción agraria para ser distribuida en poblaciones en riesgo de hambre. También debe el gobierno promover la protección de las fronteras con el Ecuador y con Venezuela. Cumplir con la protección a la vida de los líderes sociales y de los desmovilizados, además de una acción inmediata para la terminación de hospitales en construcción y la solicitud de ingresos económicos a la población que no tiene vinculación formal, como peluqueros, taxistas, volqueteros, entre otros, fueron propuestas que también se plantearon desde las toldas rojas. Los senadores, que también son médicos de profesión, se reunieron esta semana para trazarse metas comunes en defensa de sus colegas, que son quienes se están enfrentando al virus de manera directa. Dentro de las propuestas para proteger al personal de salud, los médicos del Senado acordaron una reunión periódica para evidenciar, exponer y corregir las deficiencias que tienen los galenos en el país en la coyuntura en la que nos encontramos con el coronavirus. Tienen grandes problemas para el transporte público, para llegar a sus sitios de trabajo, que las ARL no están siendo eficientes entregándole los elementos de bioseguridad para su trabajo. Los médicos hoy son nuestra primera línea en esta batalla contra el COVID-19. Por eso acordaron que para salvar las vidas se tiene que cuidar ante todo el capital humano y proteger su bienestar laboral. Nuestro pedido al gobierno es que emita cuanto antes un decreto de emergencia
para atender las necesidades del personal de salud. No basta con los aplausos, no basta con el llamarlos héroes y heroínas. Es necesario hechos concretos. Dentro del análisis surgió una propuesta que se elevará ante las autoridades correspondientes y que facilitará el trabajo y control de la salud de los galenos. Necesitamos que el gobierno publique el plan de dotación de UCIs, unidades de cuidados intensivos a nivel nacional, para proceder a llamar y construir una planta temporal de personal de salud a cargo del Estado, contratada por el Estado, para poder atender la emergencia en términos hospitalarios. En la reunión virtual quedó evidenciado que hay instituciones médicas que no le han pagado los salarios a los médicos que enfrentan esta pandemia. Desde no pagos salariales, condiciones laborales que no son adecuadas para trabajar y pues las múltiples quejas que ha tenido el talento humano en salud y que no han sido resueltas históricamente en este país. Este equipo de senadores médicos elaborará un documento final con problemas y posibles soluciones desde la parte operativa, que será elevado al gobierno central para dar manejo de la mejor manera posible a esta pandemia. Para ayudar a aumentar la infraestructura hospitalaria, congresistas recomendaron al gobierno destinar los bienes incautados al narcotráfico y adaptarlos como hospitales de campaña. Utilizar los bienes incautados por la Sociedad de Activos Especiales para atender la emergencia que se enfrenta por el coronavirus y así aumentar la infraestructura hospitalaria del país es la propuesta del senador Juan Luis Castro del partido Alianza Verde. Es utilizar los hoteles, que hay muchísimos en el país, los edificios, incluso bodegas, que puedan ser adaptadas para ser utilizadas como hospitales transitorios o lugares de estancia para personal médico o para pacientes. Según la Sociedad de Activos Especiales, actualmente cuenta con 64.000 bienes en su inventario y muchos de ellos podrían convertirse en hospitales o centros médicos durante la pandemia. Hacerle un llamado a la SAE para que establezca dentro del inventario que tiene un registro con una caracterización específica de los activos que pueden servir, que pueden ponerse al servicio de esta crisis que afronta el país. Senadores del Valle, departamento que ocupa el segundo lugar con más casos de coronavirus, hacen un llamado para utilizar esta infraestructura de manera inmediata. El Valle del Cauca, 318 bienes en los últimos meses han sido incautados. Hoy se podrán convertir en hospitales para poder ayudar a que todas estas personas que están viviendo el contagio del COVID-19 puedan salir adelante. En los últimos días ya se han dispuesto algunos de estos inmuebles en Bogotá, San Andrés, Santa Marta y Yopal, pero el llamado es que esta disposición se haga en todo el territorio nacional. La bancada de Centro Democrático donó 2 unidades de equipos médicos para los hospitales San Rafael en Leticia, Amazonas, y San Juan de Dios en Puerto Carreño, Vichada. La solidaridad y el ánimo de lucha para salvar vidas en este momento son el objetivo de muchos colombianos que ven con preocupación cómo el coronavirus amenaza con un posible panorama de casos críticos en el país. Por eso, a través de la Fundación Mano en el Corazón, estamos donando unidades de cuidados intensivos completas, respiradores y otros equipos que no tienen esos hospitales. Hoy departamentos como Amazonas y Vichada no cuentan con suficientes equipos médicos para enfrentar la pandemia. Por esto, esta bancada decidió donar la SUSI en regiones alejadas donde poco llegan ayudas. Una para Leticia en el Amazonas y una para Puerto Carreño en el Vichada. Seguiremos en esta labor de conseguir recursos del sector privado, de nosotros, los miembros del Centro Democrático, para seguirle ayudando a los colombianos que más lo requieren. Los equipos que fueron enviados a Leticia ya fueron recibidos y se espera que en el transcurso de la semana lleguen los que van con destino a Puerto Carreño. En los próximos días el partido de gobierno entregará más dotaciones de equipos nuevos a otras regiones del país. Hoy, cuando toda Colombia está en casa, estamos más juntos que nunca luchando por nuestro país. Alerta en las fronteras. El aumento de ecuatorianos contagiados con COVID-19 y el tránsito ilegal de venezolanos tienen en alerta máxima a las autoridades en las fronteras de nuestro país. Al unísono, senadores le hicieron un llamado al gobierno nacional para que coordine con el gobierno ecuatoriano medidas de seguridad para mitigar el contagio del COVID-19. Es urgente también que los señores presidentes de Colombia y de Ecuador fortalezcan los lazos de hermandad, hacer causa común para enfrentar a este enemigo implacable de la humanidad.
Advierten los senadores que los habitantes de los municipios de Ipiales y Tumaco están en alto riesgo de contagio por el paso de ilegales de ecuatorianos a Colombia. Solicitamos que se fortalezcan en equipos, en insumos, los hospitales de los municipios de Pasto, de Ipiales, de La Unión, de Barbacoas y por supuesto en el municipio de Tumaco. Los municipios fronterizos con Venezuela también están siendo afectados por el paso de ilegales. Denuncian los senadores que los venezolanos cruzan ilegalmente por trochas. No han sido militarizados y eso ha creado una sensación de inseguridad, una sensación de que allá no se está controlando el COVID-19 y nosotros podemos ser los que vamos a recibir ese efecto por esa falta de previsión por parte del gobierno venezolano. Piden los congresistas al gobierno proveer los test necesarios para realizar las pruebas del COVID-19 en los laboratorios de los departamentos de Nariño y Norte de Santander. El cese unilateral al fuego decretado por el ELN durante un mes llevó a la Comisión de Paz del Senado a pedirle a los otros actores del conflicto que tomen la misma decisión. Durante cerca de 3 horas, representantes de la Comisión de Paz del Senado analizaron el papel de la paz en la actual pandemia, destacando la tregua anunciada por el ELN. Ojalá avanzáramos en un cese al fuego permanente y bilateral entre el ELN y el Estado colombiano y que ello permita la reapertura de un proceso de diálogo que termine en una negociación de paz. Aseguraron que este gesto facilita el desplazamiento de misiones médicas sin temor a ser víctimas de actos violentos. La fuerza pública no puede bajar la guardia, pero este anuncio despierta nuevamente la esperanza de tener un cese permanente y de poder reactivar los diálogos con esta guerrilla. El partido FARC ve estas muestras como punto de partida para reabrir un diálogo con el grupo insurgente. Queremos señalar que valoramos positivamente esta decisión y consideramos que abre una oportunidad que debe ser aprovechada por el gobierno de Iván Duque, que a su vez acaba de tomar la decisión de nombrar como gestores de paz a Francisco Galán y a Felipe Torres. Desde el Centro Democrático celebraron e instaron a los demás grupos armados ilegales a también hacer una tregua, pero que sea el gobierno el que decida si reanudar o no los diálogos. El ELN le falta mucho en su voluntad para que los colombianos volvamos a confiar en algún espacio de diálogo, que dejen de secuestrar, que dejen de poner minas antipersonas, que dejen de asesinar. Finalmente, la Comisión de Paz hizo un llamado a la unión y la solidaridad en estos momentos de crisis por el coronavirus. Senadoras de la Comisión de la Mujer pidieron al gobierno controlar la excarcelación de condenados por agresión sexual y violencia intrafamiliar, ya que al pasar en casa a la cuarentena terminarían conviviendo con sus verdugos. El anuncio de realizar una excarcelación masiva para evitar el contagio del coronavirus en las prisiones del país tiene seriamente preocupadas a las mujeres víctimas de violencia por parte de quienes vivían con ellas. Desde la Comisión Legal de la Mujer hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que dentro de las medidas de excarcelación no se permita la salida de quienes han sido condenados por delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. La medida busca proteger la vida de las mujeres y niños al evitar que su agresor regrese a casa. ¿Por qué se hace esto? Porque los consideramos que son un peligro para la sociedad. Si están en la cárcel es porque la agresión ha sido muy grave para su compañera, para su esposa. El llamado es a priorizar a las madres cabeza de familia con la medida de casa por cárcel. Pedimos que las madres cabeza de hogar sean beneficiadas temporalmente y puedan acudir a sus hogares para cuidar a sus hijos. Se espera que en los próximos días se expida el decreto de excarcelación que, según el Ministerio de Justicia, beneficiará entre 4.000 y 15.000 presos. Las autoridades informaron que solo en Bogotá se han triplicado las denuncias de violencia intrafamiliar en lo que va del aislamiento. En el resto del país la situación no es muy diferente. Legisladores piden a las autoridades correspondientes actuar con mayor efectividad para evitar el sufrimiento de mujeres, ancianos o menores de edad por causa de la violencia que se da bajo el mismo techo. En el Código Penal colombiano se encuentran sancionados estos actos y en el año 2019, en la Ley 1959, estos delitos se sancionan con 4 hasta 14 años de prisión dependiendo de la víctima. Afirman que pese a la cuarentena nacional, la aplicación de las leyes no puede quedarse guardada. Activar esas casas refugio y que las comisarías de familias estén atentas para tratar
todos los temas que puedan salir a partir de la violencia contra las mujeres. La violencia puede darse de forma psicológica, física, económica, sexual, patrimonial o verbal. Sé que es difícil el estar en el hogar las 24 horas, con la misma persona, con los hijos, un espacio muy reducido. Hoy por eso quise compartir este espacio con mi esposo, el pastor César Castellanos, porque queremos dar un ejemplo de que los dos hemos estado este aislamiento juntos. Todo el tiempo. Día y noche. Día y noche. Víctimas o testigos de algún tipo de violencia intrafamiliar pueden denunciar a través de las líneas gratuitas nacionales 155, la 141 o la 123. Además de cuidar el sistema de salud, desde el Congreso se busca mantener las garantías laborales. Por eso, varios senadores le insisten al gobierno ayudar a los micro y medianos empresarios para que no despidan a sus trabajadores. 12% de desempleo es la cifra que se registra en el país por diferentes razones en el contexto de la pandemia por el coronavirus. Desde el Congreso, todos los senadores trabajan por frenar esta cifra por el bien del país. Es fundamental, es importante que el Congreso, trabajadores, gobierno y empleadores establezcamos estrategias para poder presentar oferta laboral en el país. Pero usted como ciudadano también tiene que tener presente que existen normas que se han expedido por el gobierno nacional que lo protegen en esta crisis. No pueden los empleadores terminar unilateralmente los contratos de trabajo o despedir a sus trabajadores alegando una justa causa. No pueden otorgar licencias no remuneradas, pues estas deben ser solicitadas exclusivamente por los trabajadores de manera libre y espontánea. No pueden suspender los contratos de trabajo alegando el cierre temporal de la empresa sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo. Por eso, desde el partido de gobierno piden que se deben generar alivios y protección a los independientes y microempresarios. Es importante que desde el gobierno se estudien medidas de apoyo para las microempresas, quienes son los mayores empleadores del país, y que permitan que éstas puedan garantizar el pago de las nóminas y su supervivencia. Asimismo, es importante revisar medidas para los independientes. Usted como ciudadano y empleador puede acudir a la página del Ministerio de Trabajo que lo ampara. De ser necesario, elevar la queja a la Comisión Séptima del Senado de la República, donde se recopilará la información para elevarla a quien sea necesario. Por la emergencia del COVID-19, senadores consideraron importante ampliar los términos legales previstos para la elaboración y aprobación de los planes de desarrollo territorial en municipios y departamentos. La ampliación de los términos iría hasta el 31 de julio o el tiempo que sea necesario para actualizar los planes con las nuevas necesidades que supone la crisis generada por el coronavirus. Estamos pidiendo el aplazamiento de los planes de desarrollo de los entes territoriales porque de ninguna manera son iguales a los que se vienen trabajando. Primero, no puede haber interacción con la comunidad. Segundo, hay otras prioridades que son el tema alimentario y el tema de la salud. Planes de desarrollo que deben ser construidos con la ciudadanía de cada territorio. Toda vez que esto implica una serie de consultas que de realizarse habrá una concentración de personas y será un foco fácil para difusión de este virus que está generando tantos problemas en el país. Estos planes son los que contemplan los proyectos que ejecutarán las administraciones locales durante su periodo. Nuestros gobernantes no han podido en estos días continuar dialogando con la comunidad, y una cosa es totalmente diferente antes de la pandemia y otra luego de la pandemia. Este requerimiento fue hecho en sesión virtual por senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial al director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, quien se comprometió a revisar jurídicamente la solicitud. 674,000 es el número de esta semana. Son los estudiantes que acudieron a un crédito ante el ICETEX y quienes podrán acceder al plan de auxilios económicos para el pago de sus deudas. El dato lo entregó la senadora de Centro Democrático, Ruby Chagui, quien le pidió al gobierno tener en cuenta también a los beneficiarios de Colfuturo. Aunque el gobierno ya ordenó el congelamiento y otras medidas para aliviar el pago de créditos al ICETEX, senadores pidieron extender esta misma medida a los beneficiarios de Colfuturo. La fuerte alza del dólar que se ha presentado en los últimos meses ha llevado a que estudiantes becados por Colfuturo hoy enfrenten un verdadero viacrucis. Mi deuda, comparativamente con lo que pensaba pagar en un principio, se ha aumentado en cerca de un 27-28%. En estos momentos, digamos que necesito que Colfuturo nos ayude a todos los becarios, a los más de 2.000 becarios,
a encontrar alternativas de financiación a nuestra deuda. Desde el Senado se hace un llamado al gobierno para brindar una pronta solución a estos estudiantes. Las entidades públicas y privadas que financian estudios en el exterior, como ICETEX, como Colfuturo, las que financian en dólares, deberían entender que hoy no es un acto de solidaridad la refinanciación de la deuda. Es un momento para pensar en resolver estos problemas de la gente y en la solidaridad. Gracias a los llamados desde el Congreso, hoy quienes le deben al ICETEX cuentan con un plan de auxilio para pagar sus créditos. También hemos pedido a Colfuturo medidas urgentes para los más de 2.300 estudiantes que tienen deudas en dólares. El llamado de los becados por Colfuturo es que haya un congelamiento de los créditos y que se establezca una tasa de cambio fija para poder cumplir con sus pagos. En las últimas horas, Colfuturo informó que los beneficiarios no tendrán que pagar las cuotas de abril, mayo y junio, pero deberán hacerlo junto con sus intereses al final del crédito. El presidente del Congreso, Lidio García, abogó ante el presidente de la República por los artistas, músicos, gestores culturales y jóvenes emprendedores. Y el presidente Duque le contestó. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Una mano extendida a los artistas, músicos y a los emprendedores de tecnología le pidió el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, al presidente de la República, Iván Duque. Sé la crisis familiar y económica que hoy deben tener todos los músicos de mi país que trabajan a destajo. Si tocan o si hacen arte, comen o tienen recursos. En su acostumbrada locución de las 6 de la tarde al país, el jefe de Estado respondió. El doctor Lidio García preguntó cómo podemos seguir haciendo ese fortalecimiento para los artistas. Yo creo que hoy la ministra Carmen Vázquez ha sido muy clara en muchas de las medidas que están puestas en marcha, pero además también el ingreso solidario va a beneficiar a muchos artistas populares que están en condición de vulnerabilidad. Sobre las ayudas a los emprendedores de tecnología, Duque le dijo al senador García Turbay que a través de Impulsa se les ayudará a fortalecer sus proyectos relacionados con teletrabajo y clases virtuales para que afronten de la mejor manera la cuarentena.